Buenos días. Está buena la amplificación. Muy buenos días a todas y a todos. Nos encontramos esta mañana aquí en este proyecto Cumbre de Girasoles, un proyecto que tiene ya un avance muy importante para generar más de 504 departamentos en 25 edificios de 4 pisos, donde 20 de estos están considerados como con dormitorio para niños y niñas con trastorno espectro autista. Este es un proyecto que, como decía, está muy avanzado, forma parte del plan de emergencia habitacional y, como todas las obras, todos los proyectos en esa materia, nos está ayudando a reducir el déficit habitacional en Chile. En esta oportunidad queremos anunciar, junto con el Ministerio de la Vivienda, junto con la Cámara Chilena de la Construcción y junto con la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras, queremos anunciar también los acuerdos a los que hemos llegado para un proyecto de ley que va a establecer un subsidio a la tasa de interés de créditos hipotecarios y que va a reducir el costo del crédito para la vivienda. Esto, como sabemos, en primer lugar, por supuesto, le preocupa a las familias que aspiran a poder adquirir una vivienda en tiempos que ha sido más difícil por lo que ha ocurrido con los ingresos, por las tasas de interés, por las condiciones financieras, pero también es algo que es importante para la industria de la construcción. Como sabemos, la industria de la construcción tiene un stock importante de viviendas construidas que no han sido vendidas y que eso está, lo cual está impidiendo el desarrollo de nuevos proyectos. Ya habíamos anunciado previamente algunas medidas. Hace algunos meses anunciamos la extensión del FOGAE Vivienda, de tal manera de que permitiera financiar viviendas con subsidio por un valor de hasta 3.000 UF cada una, con ampliación también de los subsidios. Y en esta oportunidad nos estamos haciendo cargo del principal problema que ven muchas familias, que es el alto nivel de las tasas de interés. Estamos todavía en una época en que las tasas de interés están altas, venimos de una situación muy compleja que se dio en nuestro mercado de capitales como producto de los retiros de fondos de pensiones. También en el mundo todavía se mantienen tasas de interés altas, todo eso tiende a mantener alta la tasa para créditos hipotecarios. Y por esa razón, tanto la Cámara Chilena de la Construcción como la Asociación de Bancos se nos acercó hace ya algunos meses atrás con algunas propuestas sobre la materia, instalamos una mesa de trabajo y finalmente llegamos a lo que queremos compartir con ustedes hoy día. Este acuerdo básicamente, o esta iniciativa legal que vamos a ingresar al Congreso, me parece que esta misma tarde, busca reducir la tasa de crédito hipotecario en 60 puntos base a través de un subsidio y una baja adicional sobre la base de una garantía por el total del valor de la vivienda, del valor del crédito. Con esto significa que podemos conseguir una baja de la tasa hipotecaria significativa. Como a modo ilustrativo, podemos decir de que si con la combinación de estos dos elementos, el subsidio y la garantía, lográramos una baja de 100 puntos base en la tasa del crédito hipotecario, eso significa, por ejemplo, para una vivienda de 3.500 UF con financiamiento a 30 años plazo, significa una baja del dividendo de prácticamente 80.000 pesos mensuales, desde cerca de 680.000 pesos a cerca de 600.000 pesos. Para un crédito para la vivienda de 4.000 UF, el dividendo bajaría de 775.000 pesos a alrededor de 685.000 pesos. O sea, un ahorro importante para las familias que adquieren una vivienda. Si esto lo sumamos a lo largo de todo el desarrollo del crédito, significa un menor costo de ese crédito cercano a los 27 millones de pesos. Este subsidio a la tasa de interés es un subsidio que en buena medida el Estado lo va a recuperar, básicamente sobre la base de la venta de viviendas que hoy día están sin ser colocadas en el mercado. Esa venta genera recaudación tributaria, genera impuestos, y eso va a compensar
gran parte del costo de este subsidio. El subsidio va a estar abierto para, como decía, va a ser un subsidio estatal de hasta 60 puntos base, la tasa de crédito hipotecario para viviendas de hasta 4.000 UF. Y esto se va a entregar junto a las garantías FOGAES Vivienda 2, con el objeto de lograr una baja de hasta 100 puntos base de la tasa de crédito hipotecario. Asimismo, se va a modificar el FOGAES, complementándolo con un nuevo programa con una garantía de cobertura del 60% del valor de la vivienda, sin restringir a la compra de viviendas de primeras viviendas. Este subsidio va a ser transferido en su totalidad al comprador de la vivienda a través de una rebaja equivalente en la tasa de interés de referencia. El Estado va a reembolsar a los bancos e instituciones financieras el monto del subsidio con posterioridad a la operación renta del periodo, sin perjuicio de que el beneficio se va a entregar a las personas desde el momento de otorgamiento del crédito. Y como decía, este subsidio se va a entregar junto con una garantía que va a cubrir el 60% del valor de la vivienda. Esto va a estar abierto para un total de 50.000 subsidios, de los cuales 5.000 serán exclusivamente para la compra de primeras viviendas de hasta 3.000 UF y que cumplan con los requisitos del DS-15, con el objeto de impulsar el plan de emergencia habitacional. Es decir, va a haber una parte importante de este cupo de 50.000 subsidios que va a estar reservado para viviendas del plan de emergencia habitacional que se financian en parte con un subsidio del Estado, y en la parte del crédito hipotecario va a entrar a operar este subsidio. El crédito hipotecario podrá financiar hasta el 90% del valor total de la vivienda y podrán beneficiarse compraventas cuyas promesas se hayan celebrado desde el 1 de enero del 2025. O sea, promesas que ya estén hechas en el curso de este año también van a calificar para este beneficio y podrán otorgarse a solicitudes ingresadas hasta 12 meses contados desde la publicación de la ley. El crédito hipotecario asociado podrá ser perfeccionado después de esa fecha en un periodo de 3 o 6 meses por definir. El reglamento va a establecer un criterio objetivo para adjudicar los subsidios y las garantías que reconozca y premie la mayor reducción de la tasa de interés a los compradores por sobre los 60 puntos base subsidiados. Bueno, están acá la Cámara Chilena de Construcción, la Asociación de Bancos. Ellos podrán también explicar qué es lo que las industrias respectivas van a aportar en este programa, pero fundamentalmente los bancos se comprometen a otorgar el beneficio, ser reembolsados con desfase y excluir del beneficio aquellos casos en que se evidencie un aumento del precio de la vivienda. Del lado de las inmobiliarias, de las constructoras, se comprometen a que no existan aumentos de precio que compensen el subsidio. Y como decía, desde la perspectiva fiscal, se van a comprometer alrededor de 280 millones de dólares brutos, que se espera compensar por la vía de los ingresos por recaudación de IVA y otros impuestos, con lo cual se va a cubrir aproximadamente el 70% de este costo, con la particularidad de que es un costo que va a estar distribuido en el tiempo a lo largo de la vida de un crédito, mientras que la recuperación a través de impuestos va a ser mucho más inmediata porque está asociado propiamente a la venta. Quisiéramos hacer por último un llamado a las personas y familias con subsidios DS-15 del MIMBU, a los que se otorga este beneficio de manera adicional, para conjugar dos objetivos: reducir el stock inmobiliario, impulsar el plan de emergencia habitacional. Queremos, por lo tanto, invitar a quienes son hoy día beneficiarios del subsidio habitacional que se informen, accedan a este beneficio adicional que les va a alivianar a su vez la carga del crédito hipotecario para la vivienda que probablemente han soñado o han esperado durante muchos años. Dicho eso, dejo a la ministra subrogante de Vivienda. Buenos días. Primero, esta es una medida que apoya la reconstrucción, estamos en otra agenda, la reactivación económica
del país. Acá se van a disponibilizar 50.000 subsidios, de los cuales 5.000 de esos subsidios van directamente relacionados con la aplicación de subsidios asociados al Plan de Emergencia Habitacional. Esta es una medida más complementaria, se suma a otras medidas reactivadoras que se han ido lanzando durante el año 2024 y que van a permitir que familias de los sectores medios, hoy día nosotros tenemos familias que tienen un subsidio, el DC1, que son más bien del orden de 25.000 subsidios sin aplicar, puedan, con esta rebaja de tasa, acceder a un crédito hipotecario que les permita entonces adquirir estas viviendas. Esta es una medida que además es complementaria a la medida del decreto 15 que señalaba el ministro de Hacienda y que va a permitir que las familias que puedan hoy día, con un subsidio en mano, acceder a viviendas de hasta 3.000 UF puedan además tener un complemento de 150 UF adicionales y además compran en este marco con esta tasa. Eso se suma a un complemento que tenemos hoy día nosotros. Hay un portal que permite que hoy día tengamos más de 187 proyectos inmobiliarios en la página del Ministerio de Vivienda, con más de 3.500 ofertas de este stock que está hoy día disponible y que son asociados al decreto DS19, que es para sectores medios. Entonces, complementaria a la medida de poder acceder con estas 150 UF de los sectores medios del decreto 1, si además compran viviendas que están en este stock del decreto 19, podrán además sumárseles 100 UF más. Esto es una buena noticia porque no solo reduce el stock disponible que hoy día tiene la industria, sino que va a permitir que estas mismas empresas que hoy día no han podido vender este stock puedan entonces reiniciar proyectos con nosotros que son parte del plan de emergencia. Hoy día nosotros tenemos empresas con los subsidios y los proyectos aprobados del orden de 21.000 viviendas y que con esta medida también va a tener un efecto en que puedan reactivarse entonces otros proyectos que son parte del plan de emergencia habitacional, que como ustedes saben tenemos como meta llegar a marzo del 2026 con estas 260.000 viviendas entonces construidas. Así que felicitamos la iniciativa y llamamos entonces a las distintas familias a ingresar al portal del Ministerio de Vivienda donde se pueden informar de estos beneficios complementarios entonces para poder acceder a la vivienda. El Fondo Garantía, el FOGA, el Fondo de Garantía que estuvo disponible en la primera etapa permitió que 6.123 personas pudieran acceder al crédito hipotecario y poder entonces así comprar sus viviendas. Este FOGAES 2 como medida complementaria esperamos también que tenga el mismo efecto y pueda llegar a más familias de manera de que podamos ir disminuyendo entonces el déficit habitacional. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días. Primero quiero agradecer a la constructora Oval que está construyendo este proyecto, que haya facilitado la obra. Sé que le significa algunas horas que tienen que parar un poco la actividad, así que muy agradecido. Valoramos que hayamos llegado y que el Ministerio de Hacienda finalmente, junto con el Ministerio de Vivienda, hayan preparado este proyecto de ley que se va a ingresar. No es ningún secreto, estamos en el sector de la construcción en general con un muy bajo nivel de inversión en los últimos años y particularmente en el sector vivienda. En el sector vivienda, por el lado público, ha andado más o menos bien, se está construyendo, la inversión se ha mantenido, incluso estos últimos 2 años ha subido un poco, pero en el sector de la vivienda privada, del mercado inmobiliario, que representa históricamente el doble de lo que se invierte en vivienda pública, esa es la magnitud del mercado de vivienda privada, las cifras han andado muy mal y estamos realmente enfrentando la peor crisis de la historia desde que tenemos memoria. Lleva ese sector 3 años consecutivos vendiendo 2/3 de lo que ha vendido históricamente, incluida todas las crisis. Esa es la magnitud que está afectando a la construcción de la vivienda privada. Y por eso es que junto con otras medidas que ha implementado el gobierno, propusimos con la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras esta medida a principios del mes de septiembre al ministro Marcel, y eso es lo que hemos estado. Él ya explicó en qué consiste la medida, que es una medida que hay que destacar. Lo primero que hace es solucionar la necesidad de vivienda de las personas.
el déficit habitacional en Chile al día de hoy es de 1 millón de viviendas. Entonces, sonaba o suena muy contradictorio que tengamos 100.000 viviendas en el sector privado terminadas por entregarse y que el acceso a esas viviendas por el lado del crédito, por toda la situación que también explicó el ministro, esté muy restringido. Entonces, lo primero, alabar y destacar eso. Esta medida va de lleno a disminuir el déficit habitacional. Esperemos que las 45.000 viviendas por el lado privado que contempla la medida puedan colocarse rápidamente con eso. Y en segundo lugar, el otro efecto muy, muy potente es que estamos en el sector construcción hoy día con una cesantía de más de un 20% de lo que teníamos incluso después de la pandemia. Y eso es brutal, son 160.000 trabajadores del sector construcción, mayoritariamente del sector vivienda, que es el sector más intensivo en uso de mano de obra, que están sin trabajo. Obviamente, estas viviendas que están terminadas, si se empiezan a vender con esta medida, generan de inmediato el inicio de nuevas obras. Y eso no requiere, para aclararlo, ninguna permisología. Hay cerca de 70.000 viviendas que están con permiso para iniciar obras, pero que no pueden iniciar obras porque hay este stock de viviendas sin vender y las empresas no tienen los recursos para ello. Entonces tiene un efecto directo a medida que se empiecen a vender viviendas, partir con nuevos proyectos y ahí apuntar a este otro gran desafío que tenemos, como es el empleo de 160.000 personas. Así es que valoramos la medida, agradecemos mucho al ministro de Hacienda y al ministro Monti y a usted, ministra subrogante, por haber permitido esto, que esperamos que funcione rápidamente, que se pueda aprobar rápidamente, hacer los reglamentos y empezar a echarlo a andar, porque es lo que necesita la ciudadanía, tanto por el lado del acceso a la vivienda como por el lado del empleo. Muchas gracias. Muy bien, buenos días. Solo agregar algunos puntos y hacer un énfasis de lo que implica este proyecto de ley que va a entrar hoy día al Congreso. Lo primero es que el sector construcción e inmobiliario, en lo que corresponde al total de crédito que los bancos en Chile tienen en stock, es más del 30%. Crédito hipotecario a las personas, crédito directo a la construcción, crédito directo a las empresas en el ámbito de construcciones y de inmobiliario. Y eso implica una historia en donde, hay que decirlo en términos comparativos, Chile es el único país en Latinoamérica cuyo espacio apoyado por la banca alcanza estos niveles. No hay ningún país que se le acerque a más del 30% que corresponde al total de crédito a estos sectores, construcción, inmobiliario, en relación al total de créditos que la banca en Chile entrega. Es un sector que históricamente la banca ha apoyado, ha desarrollado, ha generado productos buscando efectivamente la posibilidad de poder apoyar a las personas que buscan la oportunidad de tener acceso a su vivienda. Hoy día el total de deudores, por ejemplo, de crédito hipotecario alcanza a unas cifras que supera el 1.300.000 personas. Si sumamos los que ya han pagado su crédito, estamos hablando, en la historia, estamos hablando de cifras en torno a los 2 millones de personas. Lo segundo es que, por supuesto, compartimos la necesidad de actuar ante un sector que estaba con perspectivas muy negativas y que la posibilidad era buscar formas de poder activar la demanda. Lo que tenemos no es un problema de oferta. Las ofertas en stock de vivienda están disponibles. La posibilidad de dar crédito está disponible. En ese sentido, hay una disposición, estructuras, políticas, procedimientos, personas disponibles en la banca para poder evaluar. Pero lo que se ve como diagnóstico principal, incluso
corroborado por el Banco Central es que tenía un problema de demanda. Las personas estaban reticentes a tomar crédito porque, por supuesto, las necesidades de sueldo ante los problemas de tasas que habían crecido, más que duplicado la expectativa, la posibilidad de 5 años atrás. Así como su perspectivas de sueldo en adelante, no en algunos casos con alguna sombra. Y la conversación fluyó, por lo tanto, la posibilidad de poder explorar un incentivo, que por supuesto es por un año, ¿no? En este caso no es permanente, y eso hay que destacarlo, de manera de informar a todos aquellos que busquen una vivienda, un crédito hipotecario, que aquí se abre una ventana que va a durar hasta 12 meses desde la promulgación de la ley en adelante. Y por supuesto, tal como el ministro lo ha señalado, desde enero, las promesas desde enero de este año 2025. Es una ventana, y lo hablamos así porque la perspectiva es que las tasas largas, que el mercado permita tasas largas hipotecarias bajo, voy a decir el 4%, no son tan claras. En este año no se vislumbran, y si uno mira un par de años por delante, que es lo que uno puede intentar proyectar, tampoco. Y entonces esto es la oportunidad de poder tener un crédito hipotecario con niveles que no los vamos a ver porque en el mercado de los próximos años. Bien. Lo segundo que quiero enfatizar es que esta es un ejemplo de iniciativa y una acción público-privada, que en este caso el ministro de Hacienda, el equipo técnico de Hacienda, el Ministerio de Vivienda han en este tiempo podido trabajar para poder generar un espacio en que esto sea posible. Y ese acuerdo final tendrá que darse en el espacio del Congreso, porque esto implica ley. Y tercero, solo enfatizar que la necesidad de informar a los clientes, al mercado en general, de que este producto se puede aprovechar en las mejores posibilidades, que las personas puedan comprender, informarse y evaluar. La disposición de la banca es mantener todos los canales de atención disponibles, informar por supuesto también en los canales nuestros lo que la ley finalmente contemple y poder, por lo tanto, en el corto plazo las personas tengan la respuesta rápida y poder acceder a esta posibilidad. Muchas gracias. Hola, muy buenos días. Pregunta para usted, ministro Mario Marcel. Quisiera consultarle, estamos en vivo nosotros para Canal 24 Horas, entonces si nos puede dar un ejemplo muy concreto para una familia que lo está viendo hoy de clase media y quiere comprar una vivienda de 4.000 UFs, ¿cómo lo va a beneficiar lo de la tasa de interés y lo del crédito? Sí, bueno, para una familia que quiere adquirir una vivienda de 4.000 UF, ya está fuera, ¿cierto?, de los límites de los programas con subsidio estatal, por lo tanto el crédito pasa a ser muy importante, el costo del crédito pasa a ser muy importante en su decisión de la adquisición de una vivienda. Si se trata de una vivienda de 4.000 UF, si se trata de una vivienda de 4.000 UF, el dividendo bajaría de alrededor de 678.000 pesos bajaría de 775.000 pesos a 687.000 pesos. Es decir, una baja cercana a los 90.000 pesos mensuales. Es una baja considerable y que, como decía el presidente de la Asociación de Bancos, corresponde a una tasa de interés que todavía nos vamos a demorar mucho en llegar a ver en el mercado. O sea, hoy en día la tasa de promedio de crédito hipotecario está en el orden del 4,5%, 4,4%. O sea, llegar a tasas en el entorno de 3,5% es hoy día claramente muy beneficioso para quien esté pensando adquirir una vivienda. Así que esta es una oportunidad, y es una oportunidad que no es ilimitada, que tiene, como se decía, una ventana, y esa es una ventana que hay que aprovechar. También hay una reducción a largo plazo de un ahorro en varios millones de pesos. Sí, por supuesto, es un ahorro de más de 20 millones de pesos, 27 millones de pesos, si mal no recuerdo, a lo largo de todo el desarrollo del crédito.
Ministro, entendiendo que esto es un proyecto de ley y que ingresa hoy al Congreso Nacional, ¿podría reiterar los plazos? ¿Cuándo podría estar esto ya vigente? Luego quiero preguntarle también por el FOGAES. Si esta es una suerte, entiendo, de un FOGAES 2. ¿Rindió el FOGAES original los frutos que se esperaban? Esa misma pregunta se la encargo también al presidente de la Cámara de la Construcción. Y no sé si aprovecho el tiro de hacerle una pregunta al presidente de la Asociación de Bancos sobre si todas las instituciones financieras van a estar adscritas a este beneficio. Sí, bueno, en primer lugar, respecto de los plazos, por supuesto, siempre dependemos del Congreso Nacional, pero lo que esperamos es que, como nos ha ocurrido en otras oportunidades, que hemos propuesto medidas de incentivo al crédito hipotecario, hemos logrado aprobarlo con bastante celeridad. Tenemos la dificultad de que entre medio tenemos el receso de verano, ¿cierto?, en el Parlamento, pero vamos a, por supuesto, tratar de avanzar lo más rápido posible. En la relación con FOGAES 2, FOGAES 2 recordemos que lo que hizo fue ampliar, se amplió la garantía y se amplió el subsidio para permitir la adquisición de viviendas de hasta 3.000 UF. La ministra subrogante puede entrar más en detalle de cómo eso operó, pero fue una medida importante en su momento, sigue vigente y es compatible con lo que estamos anunciando hoy día. De hecho, hay una modificación en FOGAES 2 para que la garantía corresponda a la que está definida para este programa en particular. ¿Ministra? Sí, respecto del Fondo de Garantía, es una medida que permitió que efectivamente el Fondo de Garantía de Vivienda era para empresas y para personas. En el caso de personas, más de 6.100 personas accedieron a crédito hipotecario. En este caso, eso cubre hasta créditos se toma el 90%, entonces lo que se garantiza es un 10% y el otro 10% lo pone la familia. En este caso, en FOGAES 2, esto va a cubrir hasta el 60% del valor de la vivienda, entonces creemos que va a ser una medida que se va a complementar en esta baja de tasa y con la disponibilidad más de stock y en el caso nuestro de estas 50.000 viviendas, de las 5.000 viviendas que tienen subsidio y que van a quedar en el fondo como una ventana específica para que puedan ser aplicadas con nuestro subsidio, que tiene además varios complementos que nos permiten hoy día en una página que tiene el Ministerio, donde ya hay un stock de 3.500 viviendas ahí, tenemos 187 proyectos inmobiliarios de todo el país que están publicando esa oferta, entonces con esta medida que se complementa entonces con FOGAES 2 va a permitir que las personas que no estaban accediendo puedan entonces con menos ahorro, con este fondo de garantía y con esta baja de crédito poder finalmente acceder a esta vivienda con este doble efecto que comentábamos acá el ministro y las instituciones, es poder disminuir ese stock, acceden más personas al crédito, pero además el segundo efecto diría yo, que estas mismas empresas que tienen otros proyectos puedan reiniciar entonces obras con proyectos también, en este caso para sectores medios, y en ese contexto nosotros hoy día tenemos alrededor de 21.000 viviendas que están con crédito, con subsidios asignados y con las empresas identificadas y que deben iniciar obras y por lo tanto necesitan deshacerse de su stock para poder reactivar. Así que es una medida beneficiosa también en ese sentido. Bueno, ya lo señaló la ministra subrogante, efectivamente el primer FOGAES no tuvo la potencia que pensábamos y pasar de un 10% de garantía al 60%, unido en conjunción con la medida del subsidio directo a la tasa, sí creemos que va a tener un efecto bastante más relevante. Así que en eso es lo que estamos esperanzados y obviamente contamos con que se pueda aprobar esto y echar a andar lo antes posible. Bien, solo complementar que la baja directa en la tasa se debe calcular a través del subsidio que a esa misma tasa se plantea en el proyecto de ley. Son 60 puntos básicos, ¿no? Eso llevaría a que el promedio actual, 4,5, bajaría a 3,9. El aumento de la garantía no se expresa directamente en la baja de tasa. Hay un efecto secundario que puede ser en términos de gestión de provisiones, gestión de capital, y el efecto final vamos a tener que verlo en el mercado.
Hay diversos estudios al respecto, pero en realidad el rango del impacto lo va a definir el mercado finalmente. Sí quiero señalar que, por supuesto, esperamos que tenga un efecto en la tasa, y por eso el ejemplo que se ha expresado en el documento habla de 100 puntos, pero es una vía de ejemplo. Y sí manifestar que la banca que actúa sobre el mercado de crédito hipotecario no son todos los bancos, hay bancos más especializados de nicho en otros ámbitos, pero los bancos que sí actúan en el mercado hipotecario, por supuesto, este es un instrumento que debe ser estudiado por las áreas de riesgo y comerciales, especialmente cuando tengamos la ley. Y lo que no tengo duda es que, como se ha expresado en otro tipo de situaciones en el pasado, por ejemplo en los FOGAPE, la banca actuó prontamente y actuó de una manera extremadamente competitiva, porque así es la banca en Chile, y yo tengo la alta expectativa de que eso se traduzca en que todos los bancos que masivamente están en el crédito hipotecario tengan su respuesta al respecto. Perfecto. Eso, si estaban todos adscritos. No, esto es un producto que tiene que traducirse en una ley. Esto no es una obligación para los bancos, pero confío nuevamente en que, como se ha demostrado en el pasado, los bancos que actúan en el mercado hipotecario masivo van a actuar prontamente, y donde la competencia nuevamente lo vamos a ver demostrada, y en ese sentido yo tengo confianza en que así opere. Sí, tengo una consulta también para usted a propósito de esta reactivación y las medidas que han presentado. ¿Existe la posibilidad también que los bancos bajen las restricciones que existen hoy para que las familias accedan a la vivienda? Son muchos que dicen que piden un sueldo muy alto, está el 10% del pie de familias que no pueden acceder a los beneficios del gobierno, por ejemplo. Las restricciones que usted señala tienen que ver con una sola lógica, que ha sido la que ha imperado los últimos 30 años, voy a decir. Los créditos hipotecarios deben ser créditos sanos para las familias y no constituirse a los pocos tiempos en un problemazo grave. Y en ese sentido, las restricciones que hoy día operan son incluso menores que en el pasado. Pero que sí se van a mantener en la lógica que la capacidad de pago de esa familia sea posible. No podemos generar expectativas que las personas digan: conseguí mi crédito y felices el primer mes, pero que al año, por las dificultades de un ingreso inestable, por las dificultades de un ingreso que no sube con la inflación, por las dificultades de tener una situación en donde los gastos no fueron bien calculados, tengamos una familia que finalmente ven un problema. Hoy día tenemos 1.300.000, he dicho, deudores hipotecarios, que el 99% de ellos pagan en forma razonable, pagan en forma expedita. No es un problema el crédito hipotecario, como sí lo fue en el pasado, décadas atrás en nuestro país, ante malas políticas públicas, y como sí lo ha sido en otros países latinoamericanos. Debemos confiar en ese sentido que a la gestión de riesgo hipotecaria, que además nosotros tenemos normativa al respecto, dado por nuestro regulador, pero la gestión de riesgo que hacen los bancos, al final constituye un piso sólido para mantener el producto como tal. Yo voy a dar el ejemplo de que en algún momento se plantearon entidades que daban más del 100% del valor de la vivienda como crédito. Yo creo que ese ejemplo que estoy dando, yo creo que no va a ser posible de volver atrás. Una pregunta para el ministro. La propuesta inicial de la banca y de la Cámara contemplaba una baja de 200 puntos base de la tasa de interés, llegando a un 3%. Con esta baja del 60%, bueno, sumado a la garantía, ¿se espera que el impacto sea igualmente relevante? Bueno, esperamos un impacto relevante. Sí, perdón, sí, ustedes siempre me reclaman. Ya. Esperamos un impacto relevante porque la diferencia respecto del costo actual del crédito va a ser significativa. Desde la época en la cual se comenzó a plantear esta idea, también hay que señalar que alguna baja en las tasas hipotecarias ha ocurrido, las tasas de mercado. Así que no es estrictamente comparable con ese momento. Hay algunos puntos adicionales que se han agregado ya en las tasas de mercado, pero a esto le vamos a agregar
estos 60 puntos base, más los que se deriven de la garantía de 60%, que como se señalaba recién, es un aumento muy significativo de la garantía del crédito respecto a lo que teníamos en FOGAES 2. Así que efectos positivos sin duda que esperamos. Para ser claros, este programa va a estar abierto para 50.000 créditos hipotecarios, 50.000 viviendas. De esas, considerando lo que ha sido la entrega de crédito hipotecario en los últimos años, significa un aumento del orden de los 20.000 créditos en el año y por lo tanto 20.000 viviendas adicionales vendidas en el mercado. Esa es nuestra estimación del impacto de esta medida. Ministro, aprovechando su presencia acá y su buena voluntad, respecto a pensiones, ¿esperan que la tramitación que ya salió del Senado y ahora pasa a la Cámara termine ahí o eventualmente pasa a una comisión mixta? ¿Y qué esfuerzos se están haciendo en ese sentido de parte del Ejecutivo para que no ocurra aquello? Sí, bueno, siempre es importante recordar cómo es el proceso legislativo. Lo que se aprobó anoche en el Senado fue el proyecto en segundo trámite constitucional. Lo que corresponde ahora es que la Cámara de Origen se pronuncie respecto del texto despachado por el Senado. En esa votación, si hay diferencias respecto de algún componente de alguna norma de las aprobadas en el Senado, habría una comisión mixta respecto de ese punto en particular. Es decir, hay que tener claro, porque muchas veces, ¿cierto?, la gente no conoce bien cómo funciona el proceso legislativo. El que haya un tercer trámite no quiere decir que todo comience otra vez de nuevo, incluso si hay una comisión mixta. Sin embargo, el apoyo a este proyecto en el Senado fue tan amplio. Anoche, ¿cierto?, tuvimos 40 votos a favor en la votación en general y en todas las votaciones en particular no bajamos de los 35 votos contra 2, 3. Creemos que con esa señal en el Senado, sin duda también eso anticipa una acogida favorable en la Cámara de Diputados. Hemos estado conversando durante las últimas semanas con las distintas bancadas. Varias de ellas han emitido declaraciones de apoyo a este proyecto. Yo diría que a esta altura prácticamente todas las bancadas de los partidos de gobierno han emitido declaraciones a favor. Y por supuesto también en la medida que este proyecto ha sido fruto de un diálogo amplio y un acuerdo político que ha incluido a los partidos de Chile Vamos, también por supuesto esperamos contar con un volumen importante de votos de los diputados y diputadas de aquellos partidos. Y creo que lo más importante para efectos de los tiempos es que aprobar esto ahora significa que los adultos mayores van a poder empezar a recibir beneficios ya a contar de probablemente octubre de este año, con el aumento de la PGU de 250.000 pesos para los mayores de 82 años. Y 3 meses más tarde van a empezar a percibirse los beneficios del seguro social, es decir, en la compensación por diferencial de expectativa de vida, o lo que se ha llamado bono tabla, y el beneficio por años cotizados, también se le ha llamado garantía por año cotizado de 0,1 UF. Entonces, yo creo que cuando las personas, los adultos mayores, han esperado durante tanto tiempo a que haya una reforma previsional, creo que se justifica plenamente que se alineen los votos, se alineen los diputados y diputadas para que podamos dar esa noticia positiva a los adultos mayores. Y hay que decir que también hay una vinculación en lo que estamos viendo hoy día, porque ¿cierto?, con esta reforma de pensiones va a haber mayor ahorro previsional, tanto directamente a través de las cuentas de capitalización individual como del propio seguro social. Eso va a generar más disponibilidad de fondos para financiar proyectos de inversión y financiar proyectos de vivienda. Hace poco se modificaron varias normas por parte del Banco Central para reclasificar los mutuos hipotecarios o varias medidas de ese tipo que le permitirían a las empresas constructoras, a los proyectos de vivienda, acceder a mayor financiamiento
desde los fondos de pensiones. Así que tenemos también una conexión con lo que estamos conversando y presentando hoy día. Ministro, buen día. ¿Con qué puntos claves llega el proyecto a la Cámara y cuáles son diferentes a lo aprobado en el primer trámite? Bueno, hay muchas diferencias con el primer trámite, porque el primer trámite, si bien por supuesto se aprobó en general la reforma, el proyecto en la votación en particular se aprobó con mucho vacío, incluso con algunas inconsistencias. Se aprobaron normas para implementar cosas donde la norma original que daba origen a un determinado beneficio, etcétera, no estaba, había sido rechazada. Entonces, por lo tanto, hay diferencias bien importantes con lo que se aprobó en primer trámite en la Cámara. Y lo importante es que este es un proyecto que está plenamente desarrollado, que es internamente consistente y que da cuenta de las diversas dimensiones del sistema de pensiones. Desde luego respecto de sus beneficios, pero también respecto de su estructura, respecto de su financiamiento. Hemos hablado de un sistema mixto de pensiones, que significa que aportan no solo los trabajadores, no solo el Estado, sino que también los empleadores. Un sistema de pensiones que tiene distintos mecanismos para generar pensiones. Un pilar contributivo a través de cuentas de capitalización individual, un pilar no contributivo a través de la PGU y un seguro social, y donde hay distintos actores que participan del sistema. Entonces, todo eso hace una iniciativa internamente consistente, coherente, para lograr los objetivos que se han buscado y estamos seguros que eso también va a ser debidamente valorado por los diputados y diputadas al momento de votar el día de mañana. Una pregunta para la ministra subrogante, por favor. Buenos días. Mire, respecto al proyecto Parque Mapocho Río, un poco alejado de este proyecto de ley, se supone que el fin de semana pasado eran las últimas etapas de este proyecto que se iban a presentar y dar. ¿Qué pasó con estas últimas etapas de este proyecto? A ver, el proyecto Mapocho Río es un proyecto que está terminado. Es una muy buena noticia para la región metropolitana, para la ciudad de Santiago. Se tienen que entregar ahora, ya se han entregado las primeras etapas, 16 hectáreas, ahora estamos por entregar 36 hectáreas. El parque hoy día está terminado, de un muy buen estándar. El Ministerio de Vivienda lleva más de 30 años construyendo parque urbano y conservándolo. En promedio, para que se hagan una idea, el costo de los parques urbanos en Chile a nosotros nos sale 2,6 UF el metro cuadrado. Este es un parque que tiene un estándar, costó 5,1 UF el metro cuadrado. Si uno lo visita, es un parque que está hoy día con todas sus terminaciones, tiene canchas deportivas, multicanchas, juegos, un paisajismo, es un parque además que va a permitir que todos los vecinos de Renca, de Cerro Navia, que hoy día viven en bloque, en departamentos, puedan hacer uso de ese parque. Nos interesa que el parque entre en uso lo antes posible, justamente porque están los niños de vacaciones, porque los invito a visitarlo, está listo para ser puesto en funcionamiento. Y hoy día se esperaba haber efectivamente inaugurado el sábado pasado. Tuvimos algunas diferencias con la municipalidad, fundamentalmente porque en el tramo 3 existe la última pasarela peatonal que cruza la costanera desde Renca a Cerro Navia. Eso es un lugar que ha tenido bastante vandalización. Hoy día nosotros tenemos ahí una caseta de guardia que fue vandalizada, fue quemada. Tuvimos familias que se tomaron el lugar. Es una zona además históricamente que ha tenido se ha convertido como una zona donde se va a botar mucha basura. Entonces el compromiso del Ministerio, por supuesto, es poner en marcha y poder ir limpiando toda esta zona, pero en específico había 9 postes de luz vandalizados, de 672 que tiene ese tramo, y por lo tanto el acuerdo con la municipalidad que hemos venido trabajando y también con la delegación es poder reponer esos postes que además hoy día son de fibra de vidrio y que al robarse los cables no provocan ninguna amenaza para la vida de nadie porque no tienen entonces esta posibilidad de electrocutarse porque no tienen entonces esta estructura con el piso que haga diferencia a los postes antiguos. Entonces, lo que quiero decir es que el parque es una buena noticia, el parque está terminado, en un muy bonito estándar, les va a tocar a ustedes verlo cuando lo inauguremos,
y esperamos ponerlo a disposición lo antes posible para que las familias de esas comunas, las familias de Renca también, puedan ya usar el parque en estos días además de tanto calor. Muchas gracias. Muchas gracias.